El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Este tema es demasiado importante, así es que voy a ir directo al punto. La primera pregunta que tienen que formularse es: ¿para qué te hizo el Espíritu Santo? Eso necesitan formularse. La respuesta a eso es bien simple. El Espíritu de Dios nos hizo para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios. La siguiente pregunta es aún más importante. ¿De qué formas? ¿De qué maneras? Si no entienden esto, si no logran conocer y entender esta pregunta tan simple, no van a poder llevar una vida abundante, próspera, llena de frutos, bendecidos, etcétera, etcétera, etcétera. No van a poder. Este es el mayor problema que está sucediendo hoy en día con el pueblo cristiano. No han entendido esto. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Para qué te hizo el Espíritu Santo? Para glorificar a Dios. Amén. Esa es la primera parte. La segunda parte es más importante. Aún. ¿De qué formas? ¿De qué maneras? Cuando el Espíritu de Dios te estaba haciendo, hermano, hermana, Él te dio talentos. Amén. Él te dio talentos con los cuales tú vas a glorificar a Dios. Ahora, lo triste de esto es de que muchos están llevando una vida mal, porque en realidad no saben para qué los hizo Dios, uno, y no saben de qué forma tienen que glorificar a Dios con lo que hacen. Hay hermanos, les voy a poner por ejemplo, hay hermanos que están recogiendo rábanos y el Señor les dio el talento desde que nacieron con eso, porque el Espíritu de Dios los hizo para eso, les dio el talento para glorificar a Dios plantando maíz. Voy a poner un ejemplo simplemente. Pero hoy en día se encuentran recogiendo rábanos y están sufriendo en ese trabajo, no tienen horario, tienen que matarse en ese trabajo para ganar un poco de dinero y están así. Todo por dos cosas: la falta de comunión con Dios, de relación con Dios, y dentro de eso, el no entender de qué forma los creó el Espíritu Santo para que glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque es tan importante esta parte. Miren, hay hermanos que Dios, por ejemplo, el Espíritu Santo les hizo hermanos y les dio un talento innato. ¿Para qué? Para hacer negocios. Para que con eso glorifiquen a Dios. ¿De qué forma? Hay muchas formas. El Espíritu les tenía que guiar, pero no se han dejado guiar muchos. Tienen ese talento muchos y lo han usado para mal, para su vanagloria, egolatría, para avaricia, etc. El talento está en ellos. El Espíritu de Dios los ha creado así. Pero esas personas no van a conseguir la plenitud de gozo, de llenura del Señor a sus propias vidas, de abundancia, de prosperidad, de bienestar, hasta que no cumplan aquello para lo cual fueron creados. Tienen talento ya para hacer negocios, pero les voy a poner este ejemplo. Era la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios que con lo que van a ganar, bendigan a sus hermanos, ponen. ¿Se dan cuenta? Ayuden en la obra, etcétera. ¿Por qué? Porque al hacer esto fueron creados para eso, por el Espíritu de Dios. Y al hacer eso, ellos ¿qué van a conseguir? Van a conseguir la bendición de Dios, van a conseguir la llenura de Dios. O sea, Dios, cuando ellos estén en esa labor, cuando estén de verdad metidos en esa labor, el Espíritu de Dios se ha de derramar sobre ellos. No solamente en el aspecto material, ¿entienden? Es solamente, esa parte es un complemento, les diré así. Sino que aún en su familia, en su hogar van a tener prosperidad, felicidad, bienestar. Sus hijos van a estar cuidados. ¿Por qué? Porque este varón o esta mujer se está realmente dedicando a aquello para lo cual fue diseñado por el Espíritu de Dios.
está glorificando a Dios de la forma en que el Espíritu de Dios le ha diseñado. De eso se trata. Miren, hermanos, en el cielo, el arcángel Miguel fue creado por el Espíritu de Dios, fue diseñado y creado para cumplir una función. Y esa es ser el comandante general de los ejércitos celestiales de Dios. Amén, ser el capitán y el comandante general, pero esa es su función, para eso fue creado. Ahora, ahí voy a poner un ángel que fue creado para ser guardia de una puerta. Ese guardia fue creado para eso. El puesto no le va a ser menor o mayor. Ese fue el pecado en realidad en el cielo, donde Satanás les ofreció el orgullo. Y ellos cayeron en el orgullo. ¿Por qué? Porque empezaron a ver, yo merezco ser mejor, yo merezco tener algo mejor, tener un mejor puesto, etcétera, etcétera. Ese es el orgullo. Hay hermanos que fueron diseñados por el Espíritu Santo para ser evangelistas y no lo están cumpliendo. Esos hermanos quieren subirse a un púlpito, por ejemplo, o quieren ser pastores, cuando no fueron diseñados para eso por el Espíritu Santo. Por eso aquí entra esta parte tan importante, que tú sepas, que tú tengas comunión con Dios y puedas hablar con Dios para que sepas para qué te diseñó Él. Porque mientras tú no cumplas en esa parte, va a seguir tu vida con tantos problemas, deudas, necesidades, la familia un desastre, no consiguen pareja o la consiguen y están en pareja y todo marcha mal, enfermedad, necesidades y demás. El gran problema de los creyentes es esta parte. No han entendido para qué los hizo el Espíritu de Dios, para glorificar a Dios. Ahora, ¿de qué formas? ¿Qué te dio el Espíritu Santo para que glorifiques a Dios? Él te dio talentos. Ahorita solo trato los talentos, ni siquiera estoy tratando los dones y el llamamiento. Porque cuando ya vamos a hablar, si hablamos de dones, quiere decir que te está pidiendo algo mucho más grande. Ya no te está pidiendo simplemente que trabajes. Está pidiendo más el Señor. O sea, quiere decir que te ha diseñado, el Espíritu Santo te ha diseñado para dar gloria a Dios de una manera aún mucho más profunda y grande. Y ni qué hablar del llamado. Si Dios te ha dado un llamado, hablo de los 5 ministerios, porque no hay más que 5 ministerios, a través de los cuales inclusive se manifiesta la alabanza. No hay ministerio de alabanza, por si acaso. ¿Amén? Eso ya es invento de los hombres, eso no hay en la palabra. Sino que la alabanza, por ejemplo, se manifiesta a través de los 5 ministerios, los 5 llamados. Ese era el plan del Señor y el propósito del Señor. Amén. No voy a entrar en profundidad de este punto, pero hay cantidad de cristianos que no entienden para qué fueron llamados. Hay hermanos que tienen llamado para ministrar, hay hermanos que tienen llamado para orar, y no están cumpliendo, no lo están. Por eso están sus vidas como están, porque no están cumpliendo con Dios, con el diseño con el cual fueron creados originalmente por el Espíritu Santo. No están en sus roles. Hay hermanos que quieren enseñar cuando ni siquiera tienen llamado a ser maestro, para enseñar, porque para enseñar tienes que tener llamado a ser maestro. Y están metidos en eso. Están metidos en lo que Dios nunca les llamó. Está bien, el Señor te ha llamado a aprender, te ha llamado para purificarte, para madurar, pero muchos no van a tener ni tienen el llamado a ser maestro. Pero están metidos en eso. ¿Qué problema? Por eso, mientras se mantengan en aquello para lo cual no fueron diseñados por el Espíritu Santo, van a seguir en tantos problemas. Y el que no entiendan que el Espíritu Santo los formó para glorificar a Dios, y de qué forma o de qué maneras o formas, el no entender eso les va a seguir teniendo en los mismos problemas. Cantidad y cantidad de creyentes están en eso. No están realizando aquello para lo cual Dios los formó, o están metidos en otras labores que Dios no los creó para eso, pero están ahí metidos. Otros por orgullo quieren ser pastor, quieren ser esto, quieren ser aquello, quieren cargos grandes, y eso es orgullo. Ese es el problema, hermanos. Así es que no caminan. Imagínense, si no están haciendo eso, es porque no están andando en la voluntad de Dios. Pueden estar en alguna cosa que otra,
pero en realidad, en verdad, no están en la plena voluntad de Dios en sus vidas. Por eso no están ejerciendo aquello para lo cual fueron diseñados, imagínate, por el Espíritu de Dios, fueron diseñados por Él. Él te dio ciertos talentos. ¿En qué los estás usando? ¿Los estás usando? Esa es la pregunta de muchos. O simplemente estás en otra cosa. ¿Sabes, hermano? Mira, si el Señor te ha diseñado para que tú llegues a ser médico, si tú, aunque tengas ahorita tus 30, vas y te metes en eso, el Señor te va a abrir puertas. Créeme, te va a dar sabiduría, el Señor te va a ayudar. No vas a estar solo, aunque tengas ahorita tus 40, y estés decidido a hacer la voluntad de Dios y cumplir aquello para lo cual fuiste diseñado por el Espíritu de Dios, y de lo cual muchos años y mucho tiempo huiste, Pero si ahora, créeme que si tú dispones tu corazón para obedecerle, aquello para lo cual Él te diseñó, buscas al Señor y entiendes para qué te diseñó, lo comprendes y buscas eso, créeme, Él te va a abrir puertas para que puedas cumplir y glorificar a Dios según los talentos que Él te dio. Amén. Pero si tú no fuiste diseñado por el Espíritu de Dios para ser contador, te pondré así, para que llegues a ser contador y demás, sino que fuiste diseñado, te voy a poner para otra labor muy diferente con esa. Puedes estar pataleando, sufriendo ahí, inclusive puedes ya haber tenido la carrera y seguir sufriendo en eso, no encontrar trabajo y demás. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que tú estés en eso. No fuiste diseñada para eso. Esa es la mera realidad de muchos creyentes y no lo entienden. Y por eso están metidos en tantos problemas. Creen que su problema es, o algunos creen que su problema es que no diezman, otros creen que su problema es que esto o aquello. El problema principal de la mayoría de los creyentes es que no saben para qué fueron diseñados. Y una vez que lo saben, que fueron diseñados para dar gloria a Dios con todo lo que hagan, no entienden de qué forma. No saben de qué forma, o sea, cómo los creó el Espíritu de Dios, qué talentos les dio. Y viene a ser peor todavía en aquellos que han recibido ya dones. Y viene a ser mucho peor en aquellos que han recibido un llamado de Dios, para un llamado específico, voy a poner. Hermano o hermana, si Dios te diseñó, el Espíritu Santo te diseñó para que tú seas una predicadora de la calle, te voy a poner así. Un evangelista, tú no vas a lograr el derramamiento del poder, de la unción y el verdadero fruto en tu vida, sino cuando te encuentres cumpliendo esa labor. ¿Me entiendes? Te puedes subir un púlpito y no vas a ver nada de eso. No vas a ver el poder de Dios y todo lo demás. Ni en tu vida ni en tu familia vas a ver muchos frutos y la abundancia y la prosperidad que desean muchos. Porque no están cumpliendo con el Señor. Y no hay cuando entiendan lo que tienen que hacer en realidad. Hay quienes quieren ser cabeza, pero, quieren ser líderes, pero no fueron diseñados para eso, diseñadas. Fueron diseñados y diseñadas para ayudar, para colaborar, etcétera. El Señor lo sabe. Pero la falta de comunión con Dios y de relación con Dios los ha llevado a querer ponerse en niveles y lugares donde nunca deberían estar.